Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La exposición de la palabra de Dios es lo más importante de un encuentro con los niños. De hecho, un culto carece de sentido muchas veces y de significado si no se lee la palabra de Dios, si al menos no se explica un versículo, si al menos no se habla de ella. Y cuando enseñamos la palabra de Dios en un culto, podemos cumplir con el mandato que el Señor nos dice en Mateo 28, versículo 20. Id por el mundo y predicad el evangelio enseñando que guarden todas estas cosas. Por tanto, para lograr que los niños conozcan a Dios, es muy importante que usted como maestro prepare una excelente lección bíblica. Y la lección número 4.3 de este curso para maestros de niños confirmando a los pequeños en Cristo, preparando la lección bíblica. Y existen diferentes formas de preparar una lección bíblica, pero en este curso aprenderemos un método muy sencillo. Ya aprendimos en la lección 2.1 que lo primero que usted debe hacer para preparar su lección bíblica, ¿qué es lo que es? Un estudio individual del pasaje. Usted no puede ir al niño a leerle cualquier cosa ni a leer directamente de la Biblia, sino que usted previamente debe estudiar lo que va a compartir con los niños. Debe prepararse con Dios, debe aprender. Aprendimos incluso los pasos para hacer un buen estudio de la Biblia, que es la observación, la interpretación y la aplicación. Decíamos que también el primero que debe prepararse es usted para aprender la Biblia. Suponemos que ya hicimos nuestro estudio individual, ya analizamos el pasaje, ya observamos el pasaje, interpretamos lo que dice y aplicamos lo que significa para nuestra vida y para la del niño. Entonces, una vez que usted estudia el pasaje, procedemos a preparar nuestra lección bíblica. Como decíamos, existen varias formas de preparar una lección bíblica, pero en este curso aprenderemos la forma más sencilla, la que hemos aprendido desde la niñez, y podemos hacer nuestra lección bíblica con las siguientes partes: tema y texto, introducción, desarrollo, conclusiones y aplicación. Ahora, ya sabemos que el texto lo sacamos del mismo pasaje donde lo vamos a hacer. Ahora, el tema. ¿Cómo elegir el tema principal? Usted debe conocer cuál es la necesidad que existe entre los niños, qué es lo que ellos necesitan conocer, qué es lo que necesitan saber, cómo está el ambiente entre ellos, cuál es la necesidad que ellos tienen, qué necesitan aprender de la Biblia. Y entonces, a raíz de esto, usted escoge el tema principal en el cual usted va a tratar en su lección bíblica. Una porción bíblica puede tener varios temas principales, pero recuerde que usted se va a referir a la idea central de lo que ellos necesitan conocer. Ahora, la introducción, ya vimos que la introducción puede ser una pregunta de la lección anterior. Tal vez usted le dejó de tarea algo relacionado con la lección que va a compartir ese día con ellos, y puede ser una pregunta, puede ser una dramatización, puede ser una ilustración, algo que le enfoque a ello de lo que usted va a hablar. Recuerde que la introducción es la parte fundamental de la lección bíblica. ¿Por qué? Porque en ella usted va a captar la atención del niño. Por tanto, debe ser una introducción dinámica, una introducción que capte la atención. En el desarrollo, recordamos que usted, ya después que hizo su estudio individual, usted se aprende la historia. Y recuerde que usted debe leer de la Biblia, siempre de la Biblia, versículos fundamentales, algo que usted no se recuerde, o algún versículo para que ellos vean que usted lo que le está diciendo está directamente basado en la Biblia. Hermano que me escucha, hoy en día hay mucha costumbre de leer escritos que no son bíblicos, a pesar de que son verdaderos, pero Dios quiere que usted utilice la Biblia para compartir su lección. Durante usted explica la lección, al menos léale un versículo de la Biblia, que ellos vean que usted está leyendo de la palabra de Dios y ellos aprendan también a estudiar la Biblia por sí mismos, como hemos aprendido en este curso para maestros de niños. Entonces, mi amado hermano, usted en el desarrollo, usted le va a decir, a exponer al niño lo que usted se aprendió de la historia. Le va a narrar la historia porque ya usted la estudió en su estudio individual.
Pero además de eso, durante la narración de la historia, usted debe dirigirse a niños cristianos y a no cristianos. Es decir, si tú eres hijo de Dios, tú aplicas a su vida. Ve lo que aprendiste, lo que quieres que Él sepa. Pero si todavía no le has conocido, Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él hoy mismo. Y de esta manera usted va preparando al no convertido para que al final de la clase, en la aplicación, ese niño que no se ha convertido a Cristo pueda aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Palabras como: si eres hijo de Dios, si ya tienes a Cristo en tu corazón, si ya formas parte del pueblo de Dios. Estas palabras se dicen para ir preparando a la audiencia que no es cristiana para que tenga un encuentro con Jesús al final de la clase. En la conclusión, usted va a decir cómo terminó la historia. Es decir, en resumen, qué fue lo que sucedió y cómo terminó. Y en la aplicación, ya aprendimos que en la aplicación usted se hace la pregunta: ¿qué me enseña este pasaje a mí y cómo puedo aplicarla a la vida del niño? Amén. Pero hay un detalle muy importante, mi hermano. En la aplicación, después que usted diga lo que le enseña a usted y cómo puede aplicarlo al niño, usted puede resumir finalmente para hacer el llamado lo que aprendimos en el libro Sin Palabras, el mensaje de salvación, como lo aprendimos en el libro de Sin Palabras, pero resumido, de tal forma que los niños entiendan, esos niños que no han conocido a Cristo, entiendan el mensaje de salvación. Y este resumen puede ser bien corto. Dios nos ama, pero es decir, puede ser bien corto, pero hay una cosa que nos separa de Dios: el pecado. Pero sabes que Dios hizo un plan maravilloso para que tú y yo fuéramos perdonados por nuestros pecados. Después que sucedieron estas cosas, después que Cristo hizo este milagro que hizo allí, o esta situación, esto que sucedió allí, unos hombres lo acusaron. ¿Por qué? Por pecador. Sin embargo, él, siendo santo, fue condenado a la muerte, y muerte en una cruz, y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, y está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. ¿Quieres aceptarlo? Y de esta manera breve, mi amado hermano, le podemos resumir el libro Sin Palabras a los niños, y podemos lograr que ellos se conviertan a Cristo después que usted le prepara una excelente lección bíblica. Entonces, la exposición de la lección bíblica debe durar unos 20 minutos. Recuerden que ellos son niños y se cansan. Si se hace muy extensa, el niño tiende a distraerse. Por tanto, es bueno que usted se aprenda la lección para que pueda narrarla en muy poco tiempo. Entonces vamos a hacer nuestra lección bíblica de hoy. Suponemos que ya usted hizo el estudio individual. Recuerden que hicimos el estudio individual basado en Juan capítulo 5 versículos del 1 al 9 acerca de la historia del paralítico. Por tanto, esta historia del paralítico es la que vamos a exponer ahora como ejemplo de que usted puede narrarle a los niños. Algo que faltó por decirle: después que usted haga ese estudio individual, después que usted prepara su lección bíblica con estas partes que dijimos, tema y texto, introducción, desarrollo, conclusiones y aplicación, seguro se le hace un poco extenso el mensaje, la palabra. Pero ¿sabe lo que usted puede hacer? Un bosquejo. El mejor predicador hace un bosquejo de la lección. Es decir, en un bosquejo usted apunta las cosas fundamentales que usted va a decir en la lección, las cosas que se le pueden olvidar, ¿verdad? Usted hace un bosquejo. Si hacemos el bosquejo de Juan capítulo 5 versículo del 1 al 9, apuntamos lo fundamental. Puede ser el tema, vamos a ponerle como título a esta porción bíblica, a esta lección que vamos a compartir, le vamos a poner como tema: solo en Cristo está la solución. Amén. Se encuentra el texto Juan 5, versículos del 1 al 9. Ya tenemos el tema. Entonces ponemos introducción. Tal vez la pregunta que usted le va a hacer al niño. Esto lo estamos haciendo en el bosquejo para que no se le olvide cómo usted va a dar la lección. Después el desarrollo, usted apunta algunas de las cosas que usted debe decir para que no se le olviden. Y en las conclusiones, lo que usted quiere que el niño aprenda. La aplicación, lo que usted quiere que el niño aprenda. Entonces, amado maestro, no olvides de llevar un bosquejo a la lección, donde usted apunte las cosas fundamentales que debe decirle al niño para que no se lo olviden. Amén.
Recuerde, nuestra meta como maestro es lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando a los pequeños en Cristo. Y a continuación ya preparamos nuestra lección bíblica. Como decíamos, le hemos puesto como título, solo en Cristo está la solución. Se encuentra en Juan 5 del 1 al 9. Amén. Vamos allá, vamos a hablar con los niños. Suponemos que ya tenemos la audiencia, ya tenemos los niños delante de nosotros y vamos a comenzar nuestra lección bíblica. ¿Alguna vez has estado enfermo por mucho tiempo en cama? A ver, algún niño me dice, ¿alguna vez has estado enfermo mucho tiempo? Amén, dice aquel niño que sí. Amén. ¿Alguna vez has tenido también algún problema que ha pasado mucho tiempo y no lo has podido resolver? Y has estado como postrado, como que ves que no se resuelven los problemas. Amén, dice el niño que él también. Amén. Sabes que hoy vamos a aprender una historia acerca de un hombre que pasó 38 años postrado. Oigan, qué tiempo tan largo ese hombre pasó postrado. Y esta historia la encontramos en la Biblia. ¿Sabes dónde? En el Nuevo Testamento. Busquen en sus Biblias. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Vamos a buscarla para que ustedes sepan dónde se encuentra esta lección bíblica que vamos a compartir hoy. Amén. Y le hemos puesto como título a esta lección que vamos a compartir, solo en Cristo hay solución. ¿Sabes una cosa? Que Jesús pasó toda su vida predicando el evangelio, hizo todo lo posible porque las personas conocieran. Y dice la Biblia que él había recorrido Samaria. Él recorrió Samaria, después en Samaria le predicó a una mujer samaritana, donde muchas personas conocieron de él. Pero después de Samaria, ¿tú sabes dónde fue? A Galilea, donde sanó el hijo de un noble. Y después que hizo estas cosas, subió de nuevo a Jerusalén. ¿Sabes qué? Pensamos que habían unos cuantos kilómetros, unos 120 kilómetros de Galilea a Jerusalén. Era bien largo el camino, pero Jesús fue capaz de hacer esto. ¿Tú sabes por qué fue a Jerusalén? Porque había una fiesta de los judíos. Pero sabes que había allí en Jerusalén un estanque llamado Betesda. Este estanque tenía 5 puertas, 5 pórticos. Y en estas puertas, que es lo mismo que pórticos, yacía una gran cantidad de enfermos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque de vez en cuando descendía un ángel del Señor a ese pórtico, a esas aguas que estaban concentradas ahí en ese estanque. De vez en cuando descendía un ángel y el primero que se metía al agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y sabes, cuando Jesús fue allí, se encontró con ese hombre que hacía 38 años que estaba postrado. No sé cuánto tiempo tú llevas con una oración delante del Señor que no te ha contestado. Si tú eres hijo de Dios, Dios quiere que tú entiendas que hoy en Cristo está la solución. Solo en Cristo hay solución. Tú puedes seguir clamando a Él, que Él puede venir a ti a responderte hoy mismo o en el momento que Él decida. Pero si todavía no lo has conocido, Dios quiere que entiendas que solo en Cristo está la solución. Tú puedes tener un encuentro con Cristo hoy mismo, como la tuvo aquel hombre que hacía 38 años que estaba postrado en cama. ¿Sabes lo que pasó? Cuando Jesús llegó, que vio a aquel hombre postrado en cama y supo que hacía tanto tiempo que estaba así, le dijo, ¿quieres ser sano? El hombre le dijo, Señor, pero si es que no tengo quien me meta al estanque, y entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquella palabra tan sencilla fue la que Jesús le dijo. Dios puede sanarte con una palabra muy sencilla, como lo hizo este hombre. Solo en Cristo está la solución. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Dice la palabra del Señor que enseguida aquel hombre se levantó y anduvo. Y era día de reposo aquel día. En conclusión, aquel hombre se sanó con solamente una palabra de Jesús. Con solamente una frase de Jesús. Levántate,
toma tu lecho y anda. Si tú eres hijo de Dios, solamente con buscar del Señor, con tener un encuentro con Él a través de la oración, leyendo la Biblia, Él puede sanarte de cualquier enfermedad. Pero tal vez tú eres ese hijo de Dios que lleva mucho tiempo con una oración que no has contestado. O tal vez llevas mucho tiempo orándole a Dios con problemas tan difíciles de resolver y te sientes también que estás postrado porque ese problema no se resuelve. Pero hoy Dios te dice: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu Biblia y anda. Pero si todavía no la has conocido, tú puedes tener un encuentro con Cristo hoy mismo, aceptándolo como tu único suficiente Salvador. Puedes tener un encuentro con Él hoy mismo como lo hizo aquel paralítico. ¿Sabes que mucho tiempo después que Jesús tuvo este encuentro con este hombre, un poco tiempo después que Él sanó a este hombre que estaba postrado en cama, Él fue acusado como que era pecador, como que estaba blasfemando contra Dios, porque Él estaba diciendo la verdad del Evangelio? Y Jesús fue acusado por unos hombres malos, que tú sabes la condena que le pusieron, lo llevaron a morir a una cruz, porque ese era el método más crucial con el que se mataban las personas de aquel tiempo. Y fue aquella cruz, fue crucificado, le clavaron una corona de espina, derramó mucha sangre, incluso le clavaron una lanza por el costado, derramó sangre y agua, y sufrió mucho Jesús. Le abofetearon, le maltrataron, le escupieron la cara, ¿sabes? Hasta que murió en aquella cruz por tus pecados y por los míos, aún siendo santo. Pero después que murió lo sepultaron. Pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Y hoy Dios quiere hacer milagros como lo que hizo con aquel paralítico de Betesda. Quiere también hacerlo contigo y conmigo. Y hoy Dios te hace esa pregunta: ¿quieres ser sano? Solo en Cristo está la solución. Tú puedes aceptarle hoy mismo. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Si tú eres hijo de Dios, pues solamente tienes que orarle a Él y Él te dará la solución para tu problema. Pero si todavía no le has conocido, tú puedes encontrarte con Él hoy mismo. ¿Quieres aceptar a Cristo? Yo te invito en el nombre de Jesús. Dios bendiga a ese niño que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y de esta forma, maestro que me escucha, podemos compartir una lección con los niños utilizando estos pasos: tema y texto, introducción, desarrollo, conclusiones y aplicación. Entonces, esperamos que haya sido de bendición esta lección bíblica, pero vamos a dejar una tarea que en su manual aparece como práctica, en caso de que lo hiciéramos presencial, pero dejemos una tarea. Prepare y exponga una lección bíblica escogiendo los siguientes pasajes: alimentación de los 5,000, Mateo 14, 13 al 21. Jesús calma la tempestad, Lucas 8, 22 al 25. Jesús sana al hijo del noble, Juan 4, 43 y 54. La sanidad de un ciego de nacimiento, Juan 9, 17. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, del 11 al 17. Jesús anda sobre el mar, Mateo 14, 22 al 33. Eliseo y Naamán, Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Y la pesca milagrosa, Lucas 5, del 1 al 11. Que Dios te bendiga, maestro, y puedas hacer una de estas tareas. Nos puedes escribir al privado y enviarla. Recuerde nuestro número de teléfono al privado por WhatsApp, más 1-480-547-2114. Escribe al privado y envía tu tarea, y esto te evaluará para recibir su certificado. Que Dios le bendiga.